Bienvenidos en el día de hoy con el tema Instituciones y prácticas educativas de la colonia. Chalep 3, 22. Grupo número 5. Asignatura Historia de la Educación Primaria. Integrante Ofel Castillo Machado, Kenneth Flores, Damaris Julián, Eida Lucas, Ofeliana Rodríguez. Una introducción a esta fascinante historia relata la educación en el Istmo durante los siglos XVI y XIX. La actividad educativa se desarrolló en un contexto de la colonización española que influyó profundamente en las estructuras sociales, políticas y culturales de la región. Los antecedentes de la educación nacional. La sociedad colonial, los hechos salientes de la colonización y los conceptos e instituciones educativas y las prácticas educativas de la época colonial ismeña durante el siglo XVI al XIX. Antecedente de la educación nacional, siglos XVI al XIX. Llegada de los conquistadores. Descripción de la llegada de los españoles al Istmo. Primeros intentos de la evangelización y educación por parte de los misioneros. Influencia de la Iglesia Católica. Papel de la Iglesia en la educación. Creación de escuelas y universidades. Ejemplos: instituciones educativas fundadas por órdenes religiosas. Educación como herramienta de control y evangelización. Distinción entre la educación para los españoles y para los indígenas y mestizos. Eso fueron la influencia de la Iglesia Católica. La sociedad colonial. Presentamos las raíces, tradiciones y valores que han acontecido en la colonización española y han surgido en la educación panameña. Estructura social. La descripción de la jerarquía social, peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y esclavos. Impacto de la estratificación social en el acceso a la educación. Hechos salientes de la colonización. Cuando la colonización llegó a Panamá, trajo arte, religión, educación, instituciones, políticas y económicas. A diferencia de los ingleses, que solo esclavizaron a blancos y negros y crearon nuevas ramas étnicas españolas, contribuyó al proceso de la educación. América española nos dio casi virreyes, artesanos, aventureros, clérigos, doctores y soldados. Rodrigo Miró nos dice que en gobierno de Pedrarias, en Panamá, le ordenan no permitir nombrar letrados ni precursores en la colonia, ya que era considerado suscitador de conflicto. La corona implantó en la India el orden estamental española, donde la conquista rompió los viejos moldes y nace una estructura. Los serviles recayeron sobre los indios y después sobre los negros. La sociedad del siglo XVI se constituyó hidalgos, clérigos, licenciados, bachilleres y gente culta de la sociedad española. Además, la colonización nos trajo la economía feudal a la población aborigen y no tenía alto grado de organizaciones como en el caso de Panamá, donde se dio el exterminio de aculturación del indio y la población densa como se desarrolló Perú, México y Guatemala. Fundaciones de ciudades y su impacto en la población. En Panamá,
conquistas y expediciones que influyeron en la estructura educativa de la colonización española. Nos aparece reformas y contrarreformas de Martín Lutero. Reforma impulsada por el luterino en el siglo XVIII. Consecuencias de las reformas en la educación y en la administración colonial. Nos aparecen conceptos e instituciones, prácticas educativas de la colonia. Educación como medio de evangelización y aculturación. El propósito de educación colonial era difundir la fe como medio de lograr la solución, persiguiendo fines éticos y sociales en valores en armonía con el régimen de élite selecta. La educación era privada y religiosa. La iglesia tuvo un papel fundamental. Luego aparecieron las universidades calcadas y las universidades medievales. Las primeras universidades fueron la escuela primaria del siglo XIX. No existió la colonia, la catequización de indígenas. Las escuelas doctrinarias no era necesario local o bancos en las reuniones. Los indígenas repartían las dogmas para memorizar y cánticos religiosos para aprender el alfabeto. Los dirigían los religiosos y existían escuelas privadas y hogareños. En la escuela La Primera Letra, Nueva Granada, solo asistían los varones. Utilizaba el método en boga para aprender de memoria la enseñanza artesanal. Se impartía en las instituciones medievales del gremio. La aprobación de las clases de la literatura, que comprendía lengua castellana, latín combinada con lengua griega, lengua inglesa, francés, literatura, bellas artes, elocuencias y poesía. Además, las clases de filosofía, que comprendía matemática, geografía, física, lógica, ideología y metafísica, moral, derecho natural. Diferencia entre educación formal e informal. Método de enseñanza utilizado en la época colonial. Uso del latín y la religión como base del currículo educativo. Educación y disciplina en las instituciones educativas. La educación colonial ismeña. Grandes historiadores que comprendieron y hicieron historia. Octavio Méndez Pereira y Rodrigo Miró. La historia de la institución pública en Panamá y la educación durante los siglos XVIII y XVII. Aspecto de la cultura colonial, de lo más reciente de la obra de la educación de primeras letras en Coclé a partir del siglo XIX. Finalmente, estudios y enseñanza pública en el Reino de Tierra Firme, informe de 1794, en el estado actual de las clases científicas en el Istmo, informe de Blas Arosemena, José Agustín Arango y José María Ramón, a la Sociedad de Amigos del País, en 1834. Esto daba información en el ramo de las instrucciones públicas. La educación formal fue obra de la Iglesia hasta las aulas superiores de teología. Las privadas se limitaba a la enseñanza de las primeras letras. Durante el siglo XVII funcionaba el Colegio de San Agustín de los Agustinos, Colegio Javier de los Jesuitas. Solo predominaba la filosofía y teología. En la época de la colonización de América Latina, la educación para la mujer estaba muy limitada. Solamente estaba reservada para los élites sociales, de manera que la mujer recibió una educación a través por tutores privados que tenían habilidades domésticas y religiosas. Reflejaba una sociedad patriarcal donde la mujer indígena tenía menos acceso a cualquier forma de una educación por su tradición. En esa época, la joven Michigan y su hermana gemela se iba a una escuela donde recibía estudios de baile y recitaba poesía y aprendía el idioma francés, y la joven aprendía
De todo lo que enseñaba en la escuela donde iba aprendía a leer y escribir. Santander era la persona que conocía de todos de los aspectos de la organización de la Ley 18 de 1826 en 1836. La Cámara Provincial solicitó al Congreso la primera escuela primaria pública. Se funda en el año de 1844, donde todos los municipios tenían la obligación de construir escuela para la población, donde muchos jóvenes se formaron en el ámbito educativo, característica peculiar del Istmo de Panamá durante la colonia española y la posición geográfica en el desarrollo educativo. En conclusión, la educación en el Istmo de Panamá durante la época colonial fue un reflejo de las dinámicas del poder y la influencia de la Iglesia Católica. Desde la llegada de los conquistadores hasta los movimientos de la independencia, la educación jugó un papel crucial en la formación de la sociedad colonial. El legado de instituciones y prácticas educativas sigue presente en el sistema educativo actual, destacando la importancia de comprender nuestro pasado para construir un futuro mejor. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.